Muy bien, Mauricio. Qué bueno. Doctora, este fin de semana conocimos la estrategia de implementación de vacunación para el COVID-19 de acuerdo a los diferentes grupos de priorización en la población. En este sentido, la vacuna de Sinovac jugará un factor clave en este programa. ¿Nos puede dar un resumen de los principales atributos de este desarrollo en relación a las alternativas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, por ejemplo? Sí. Bueno, como me ha correspondido participar y ser la directora clínica del estudio de la vacuna Sinovac, puedo contarles lo que sé respecto a esta vacuna, tanto de lo que se ha publicado previamente, lo compartido con los equipos científicos de Sinovac y también nuestra propia experiencia hasta ahora. Primero, la forma de que se prepara esta vacuna es diferente a las otras vacunas que se han mencionado. La vacuna de Sinovac es preparada con una tecnología bastante antigua, podríamos decir, pero por lo mismo en la cual hay bastante experiencia. Hay muchas vacunas que se hacen con esta tecnología es bastante simple, que consiste en que el virus es crecido en el laboratorio y luego inactivado, es decir, por métodos de laboratorio, pierde su capacidad de replicarse, en el fondo está muerto, en otras palabras. Pero bueno, por lo mismo, no es posible que la persona se enferme por la vacuna, ¿cierto? No está el virus vivo ahí, no puede producirle síntomas de COVID o enfermedad de COVID, por lo tanto es bastante segura. Por otro lado, como está el virus completo, la persona vacunada recibe todos los componentes del virus, que son distintas proteínas que generan una respuesta inmune como respuesta en la persona. En cambio, las otras vacunas han seguido unas estrategias modernas, muy modernas, de forma de producirlas y han ido dirigidas exclusivamente a la proteína S, que es la proteína más importante, que es la espina que le da la coronita radiada y el nombre a este virus, que sin duda es la proteína más importante, que estimula la respuesta protectora en las personas, ¿cierto? Eh, y esa es otra diferencia importante porque ante, por ejemplo, posibilidades de variantes que ya hemos conocido y que pueden seguir surgiendo, sabemos que el virus produce estas variantes sobre todo en esta proteína S. Por lo tanto, el tener una vacuna que tenga todos los componentes del virus, en teoría, esto hay que comprobarlo después, en teoría estaría menos sujeta a que su eficacia disminuya al ir apareciendo nuevas variantes. Tiene también facilidad de logística, porque es una vacuna que se mantiene refrigerada durante todo el proceso, todo el transporte, entre 2 y 8 grados, que es lo que es usual en las vacunas y no requiere una temperatura de congelamiento que una de las otras vacunas tiene. Y finalmente, y resultado de cómo es preparada, es una vacuna que ha demostrado un muy buen perfil de seguridad, produciendo muy pocos eventos adversos o molestias en las personas, casi nada de fiebre, solamente dolor en el sitio de la inyección leve y de corta duración, y las otras molestias son transitorias y poco frecuentes. Por lo tanto, es una vacuna muy bien tolerada y bastante segura, que no ha producido reacciones alérgicas graves o eventos adversos serios. Sí que yo diría que esas son las principales características distintivas de esta vacuna. Perfecto. Y respecto a los resultados, hemos visto en la prensa que los resultados de la aplicación en fase de prueba de la vacuna Sinovac en Brasil, los cuales han confundido a la opinión pública en un principio, principalmente por la aparente menor efectividad relativa a otro desarrollo de los resultados del grupo experimental. Si bien los números son públicos y han sido aclarados por las respectivas autoridades, ¿nos puede comentar detalles sobre esto? ¿Cómo se comparan estos resultados respecto a las pruebas realizadas en Chile? Bueno, en Chile todavía no tenemos resultados que se puedan comparar con ellos porque primero nuestro estudio está, digamos, partiendo hace muy poco, así que son pocos los casos. Y por diversos motivos que podemos entrar en más detalle, nuestro estudio actual no pretende, probablemente no va a dar por sí solo datos de eficacia por el tamaño muestral, ¿ya? No es demasiado grande como para poder dar datos de eficacia, por lo tanto, cuando llegue el momento, o sea, más adelante y tengamos esos datos, el plan es unirlos a los otros países que están haciendo ensayos similares.
nuestro estudio más bien va dirigido a demostrar la seguridad, la respuesta inmune y sobre todo a ingresar un número importante de adultos mayores de 60 años de forma de aportar información que está faltando hoy en día y que las autoridades les ha parecido que es necesario contar con ella. Respecto a los números de eficacia que se han publicado, ¿cierto? Que se han difundido, y comparando más bien con otras vacunas, no sé si iba un poquito para allá también la pregunta, Mauricio. Claro, han sido un poco difíciles de comprender, pero lo primero que yo diría es que no es posible hacer una comparación entre números crudos con los distintos estudios, porque todos los estudios son diferentes en diseño, en la población que estudian, en el grado de circulación del virus en el país, en el momento en que se hizo, y también en qué están indicando como eficacia, o sea, a qué grupos estamos diciendo que protege. La vacuna de Sinovac, los resultados de Brasil mostraron que protegía un poco más del 50% cuando uno consideraba enfermedad muy leve, personas que apenas podían tener un síntoma por muy pocos días, que no necesitaban ningún tipo de ayuda, que se sentían bastante bien, un poquito menos que asintomáticos. Pero cuando ya se analizó en las personas que sí requerían ayuda o hospitalización, o más aún, que estuvieran en cuidados intensivos y en UCI, ahí la eficacia es de un 78%, o sea, cercana a 80%. Y pasando ya a la implementación, ¿cuáles son los principales desafíos logísticos de aplicación masiva de una vacuna en la región latinoamericana y en particular en Chile? ¿Cuáles son las medidas que puede adoptar Chile para una aplicación eficiente del tratamiento? Y aun cuando es difícil hacer analogías, ¿se puede esperar una tasa de éxito tan alta como las campañas de vacunación contra la influenza? Hay varias preguntas muy interesantes todas, Mauricio. La verdad es que probablemente este sea uno de los desafíos más grandes que tenga que afrontar el Programa Nacional de Inmunizaciones y todos los actores que van a participar, ¿cierto?, en una campaña tan masiva de vacunación. Los desafíos son muy grandes, son administrar la vacuna a un grupo muy grande de la población. Segundo, irla administrando en el orden, en la prioridad, ¿cierto?, que los grupos de expertos han indicado. O sea, no se va a poder decir venga y vacúnese, sino en este periodo vamos a estar vacunando al resto del personal de salud, en este periodo vamos a empezar a vacunar a los mayores de 80 y después a los... esto de ir focalizando, que tiene su lógica, por supuesto, en los grupos prioritarios que se han definido, eso también le suma una dificultad de logística. Después, hacerlo en corto plazo, las dificultades que tiene algunas vacunas en cuanto a la cadena de frío, que ya hemos mencionado. Hay una vacuna que requiere congelamiento a menos bajo cero, en su distribución. Después tiene unos 5 días en que se puede mantener refrigerada, pero es corto ese plazo. Eso le da una complicación también, una dificultad mayor. Y por el número de personas que van a tener que ser inoculadas, la otra dificultad que yo preveo es que van a ser probablemente muy insuficientes los vacunatorios, ¿verdad? Por lo tanto, ya se está hablando de que los sitios de vacunación van a tener que ser lugares que no son habituales de vacunación, como estadios, bueno, colegios, lugares, incluso algunos han hablado de malls, no sé si eso va a llegar a ser así, pero toda la logística de organizar y gestionar y finalmente ejecutar un estudio en sitios que no son los habituales en que se administran las vacunas. Así que los desafíos son grandes. Pero, sin embargo, por otro lado, creo que ya mirando la situación chilena o la realidad chilena, creo que a la vez tenemos bastantes fortalezas que nos pueden ayudar a llevar a este desafío con éxito. Primero, que el Programa Nacional de Inmunizaciones es un programa muy bien establecido, muy bien gestionado, que logra llegar a todos los rincones de Chile
descentralizado, pero a la vez con control centralizado, y que tiene desde hace unos años un registro electrónico nacional de vacunación. Y eso es muy importante, hay países que todavía en Latinoamérica no tienen esto. Segundo, hay experiencia en salir de los vacunatorios, y la experiencia anualmente, todos los años, enfermeras de los consultorios salen en ciertos periodos a vacunar a los niños en los colegios. La vacunación escolar en Chile se hace en los colegios porque se ha visto que la cobertura es mucho mejor que si se les dice vengan al vacunatorio, al consultorio a vacunarse. Entonces tenemos esa experiencia de trabajo en terreno. Sin embargo, ahora va a tener que ser mucho más ampliada, pero por lo menos está esa experiencia. Y finalmente yo mencionaría que si bien hay grupos pequeños, diría que son pequeños, que están en contra de la vacunación, a mí me parece que la gran mayoría de la población chilena valora el impacto que han tenido las vacunas y cómo las vacunas han ayudado tanto a evitar muertes, secuelas y en general lo que uno ve yo como pediatra, que los padres tienen en su gran mayoría esa conciencia que deben hacer algo para proteger a sus niños de riesgo. Y en este caso creo y confío en que la mayor parte de la población va a tener una actitud sensata en el sentido de que va a colaborar, a ponderar que son muchos más los beneficios que los eventuales riesgos o molestias que le pueda causar la vacunación, y que podamos entonces llevarla a cabo con éxito. Pero es muy desafiante, sin lugar a dudas, Mauricio. Y para terminar, ¿cómo será a su juicio la transición a una nueva, comilla, normalidad, con la disponibilidad masiva de vacunas, nuevas cepas del virus, restricciones sanitarias flexibles y una población que buscará retomar sus actividades cotidianas de manera progresiva en el año? ¿Cuáles son los desafíos a nivel de política pública que nos espera como sociedad? Sí, yo diría que el mensaje sería que el plan en Chile es que hacia mediados de año haya varios millones de personas vacunadas, ¿verdad? Ese es como el objetivo. Pero hay que tener bien claro que la vacuna es un elemento más de protección, uno muy importante, y que estamos muy felices que haya llegado tan pronto, porque a un año de iniciada la pandemia, que ya tengamos varias vacunas realmente es una noticia estupenda. Sin embargo, no podemos pensar que por ello la normalidad va a volver en el mediano plazo. Yo diría, y los expertos en realidad han dicho, que cuando se llegue a cerca del 80, otros han dicho un poco más, de la población vacunada, recién vamos a tener una inmunidad de rebaño y probablemente volver de a poco a una normalidad. Y eso probablemente va a ocurrir hacia fines de este año. Entonces yo diría que lo que hay que tener, hay que pensar que este año vamos a tener que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social, la higiene, seguir las recomendaciones de las cuarentenas cuando corresponda, ¿cierto? Las restricciones de movilidad. Eso va a ir de a poco mejorando, pero no de un día para otro ni muy pronto, no en los próximos meses. Y eso es muy importante de tener en cuenta para que las personas no creen que porque se han vacunado 1, 2, 3 millones o 5 millones de volver a la normalidad previa. Esto va a ser paulatino, ¿ya? Pero yo diría que es mejor en ese sentido prepararse de esa forma. Y derivado de eso, bueno, las políticas públicas van a tener que ir en esa línea de ir acomodando, ¿cierto?, las decisiones a la realidad, a cuántos vacunados, cómo se va comportando, la circulación del virus, etcétera. Este virus nos ha enseñado que la flexibilidad, la capacidad de adaptación, lo que es verdad un día, pues no serlo al día siguiente, tenemos que seguir abiertos a eso. Y yo diría que uno de los desafíos a las autoridades, ¿cierto?, las que toman las decisiones, es que siempre estén preocupados en mejorar cómo comunican esto o el fundamento de las decisiones al público. Y ahí probablemente ha habido, ¿cierto?, algunos errores comunicacionales, hay muchas
decisiones, ¿cierto?, de la autoridad que no quedan claro al público, y eso no hace bien. Así que es un área en que hay que poner un mayor énfasis en que la comunidad entienda, ¿cierto?, y ojalá también se sienta partícipe, ¿ya?, de las decisiones en las mesas o en donde sea conveniente, ¿verdad? Para que no sienta que esto son imposiciones sin una justificación, sin un motivo, sino que se sientan parte y entiendan que son decisiones que hay que tomar y que por lo tanto adhieran a ellas. Perfecto, súper claro. Doctora Barca, muchas gracias por el tiempo y por la llamada. Bueno, Mauricio, de nada.